Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a resolver el problema 3.14 del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Bueno, como dato adicional a la información que nos da en la figura, tenemos lo siguiente: las coordenadas de mi punto A, las coordenadas de mi punto B. Me pide calcular la ecuación de empalme. Recuerden que cuando el problema me da como dato coordenadas, debo librarme primero de ellos, haciendo los cálculos necesarios de estos dos puntos, tanto como la distancia y el rumbo que hay en esos dos puntos. Eso es lo que debo hallar para empezar, y luego debo proceder a hacer los cálculos de los elementos geométricos de las curvas presentes en ambas vías. Como siempre, primero vamos a ubicar el norte de mi ejercicio. Como dato de referencia estoy usando el 94 grados o el azimut de 94 grados, que está justo en esta línea de acá. Ubico el transportador en esa línea y debo ir hacia el ángulo 94 grados, que está acá, justo en la misma línea, los 94 grados. Y de ahí en sentido antihorario aproximarme hacia el ángulo 0. Y es justo ahí donde se encuentra el norte, ¿no? En ese sentido, en esa dirección. Bueno, ya obtenido el norte, pues hago los cálculos de la distancia y rumbo entre el punto A y B, que son los puntos de los que conozco sus coordenadas. Para hallar la distancia entre esos dos puntos, conociendo sus coordenadas, hago uso de esta fórmula, ¿no? Que es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas norte al cuadrado más la diferencia de sus coordenadas este al cuadrado. Reemplazo valores y me da un resultado de 149.683 metros. Ahora voy a calcular el rumbo. Para hallar el rumbo hago uso de la fórmula que es igual al arco tangente de la diferencia de sus coordenadas este dividido entre la diferencia de las coordenadas norte. Reemplazo valores y me da un resultado de 49 grados 36 minutos 22.67 segundos. Recuerden que cuando yo hago este cálculo, el problema me bota a partir de mi punto inicial hacia mi punto final. Cuando yo haga uso de esta fórmula, recuerden que en este sector yo debo poner los datos de mi punto final o de mi punto de llegada, que en este caso es el B, y acá debo poner los datos de mi punto inicial, que sería mi punto A. Reemplazo los valores y me da el resultado o el rumbo que se ubica a partir de mi punto A hacia mi punto B respecto al norte. No, es justo en este sector donde se encuentra el rumbo. Ya obtenido la distancia y rumbo de esos dos puntos que conocía las coordenadas, recién procedo a calcular los elementos geométricos de las curvas simples presentes en ambas vías. Para empezar voy a calcular para el eje 1. En el eje 1 podemos ver primeramente la curva A, que tiene acá centro en A, que aquí está el PC, su PT y el punto de intersección. No es justo en esta curva en la que voy a calcular los elementos geométricos. Empiezo con el ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión se va a ubicar acá. ¿Por qué? Porque esta es mi tangente de entrada y esta mi tangente de salida. También recuerden que el ángulo de deflexión se mide a partir de mi tangente de entrada hacia mi tangente de salida. Ya teniendo eso claro, voy a hacer uso del azimut que tengo como dato, que es los 94 grados, y el rumbo que acabo de hallar. El azimut respecto al norte mide hasta esta línea, que es mi tangente de entrada, y el rumbo a partir del norte mide de 49 grados hasta esta línea, que es mi tangente de salida. Restando ambos valores puedo obtener mi ángulo de deflexión en A. Reemplazo los valores, me da un resultado de 44 grados 23 minutos 37.33 segundos.
Ahora procedo a hacer el cálculo del radio, pero el radio ya tengo como dato que es de 178 metros. Seguido de eso calculo la tangente, que haciendo uso de la fórmula reemplazo valores y me da un resultado de 72.629 metros. Ya teniendo eso, voy a calcular la longitud de curva por el sistema arco, ya que no me da cuerdas o el dato de cuerda para poder hallar la longitud de curva utilizando fórmulas del sistema cuerda. Como no tengo ese dato, pues voy a hacer uso del sistema arco. Y cuando hago uso del sistema arco, debo usar esta fórmula, que la longitud de curva va a ser igual a pi por el radio por su ángulo de deflexión, todo dividido entre 180. Reemplazo los valores, me da un resultado de 137.917 metros. Ya teniendo los datos de mi curva A, voy a pasar a mi curva B, que está acá, tiene centro en B y su punto de intersección es justo acá, el punto B. Empiezo con el ángulo de deflexión. El ángulo de deflexión aquí va a ser igual. Me hago ayudar también con el dato que tengo, que es el azimut de 333 grados de esta línea. Y recuerden, el azimut se debe medir a partir del norte en sentido horario los 333 grados hasta llegar a mi línea o a la línea en la que se encuentra ese dato. Hasta esta línea de acá debo trazar el azimut. Aparte de eso, conozco el rumbo que se encuentra acá. Recuerden, el rumbo lo hemos hallado anteriormente cuando hemos hecho los cálculos entre el punto A y B, que a partir del norte se medía el rumbo hasta la línea que juntaba o unía esos dos puntos. Y ese dato del rumbo se repite en este sector de acá, ¿no? Ahora, ya teniendo en cuenta eso y viendo la gráfica, podemos llegar a la siguiente conclusión, que mi ángulo de deflexión B va a ser igual a los 360 grados que mide toda la circunferencia menos el azimut 12. Restando esos dos valores me va a quedar este tramito. Como dije, los 360 grados menos el azimut 2 que mide, que es toda esta línea, todo esto que está pintado con azul. Restando esos dos valores me queda solo este tramo, pero el ángulo de flexión no solo mide hasta ahí, no tengo que llegar hasta esta línea. Por tanto, a este resultado lo sumo el rumbo. Sumando el rumbo y ese resultado, que es la diferencia, ¿no?, entre 360 y el azimut 2, recién puedo obtener mi ángulo de deflexión en B. Reemplazo los valores, me da un resultado de 76 grados 36 minutos 22.67 segundos. Ahora procedo a hacer el cálculo de la tangente. La tangente en B va a ser igual a la distancia que hay entre el punto A y B menos la tangente de mi curva A, que mide solo hasta acá. Restando esta distancia menos esto, me va a quedar mi tangente en B. Reemplazo valores y me da un resultado de 77.054 metros. Ahora calculo el radio. El radio lo voy a calcular utilizando la fórmula. Y reemplazo valores, me da un resultado de 97.556 metros. Ya obtenido eso, recién calculo la longitud de curva por el sistema arco. Reemplazo los valores y me da un resultado de 130.436 metros. Ya hemos calculado los elementos geométricos presentes en el eje 1. Ahora voy a calcular el elemento o los elementos geométricos de la curva presente en el eje 2, que solo hay una sola curva, ¿no?, que tiene centro en OC. Empiezo calculando el ángulo de deflexión. Para calcular el ángulo de deflexión de mi curva C, hago el siguiente análisis. Podemos observar que acá se forma un triángulo, y este triángulo ya conocemos dos lados o dos ángulos de este triángulo. Este ángulo de deflexión B en sí se encuentra acá,
¿no? Si hago esta proyección, mi ángulo de flexión se encontraba acá, pero este ángulo se repite en este sector, ¿cierto? Por eso conocemos que este ángulo se va a repetir acá, son opuestos. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ver que se forma un triángulo acá y que hay, ya conocemos dos ángulos del triángulo, me faltaría conocer alfa. ¿Para qué conocer alfa? Para así poder hallar mi ángulo de deflexión, que sería los 180 grados que forma todo esto, que es la mitad de una circunferencia, menos este ángulo, y así calculo el ángulo de deflexión en C. Pero primero debo calcular alfa. ¿A qué va a ser alfa? Conocemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo debe ser igual a 180. Entonces de ahí debo despejar mi ángulo alfa. Y me quedaría de la siguiente manera. Alfa es igual a 180 menos mi ángulo de deflexión A menos el ángulo de deflexión B. Restando esto voy a poder hallar alfa. Como dijimos, mi ángulo de deflexión va a ser igual a los 180, que es todo esto, menos el ángulo alfa. Ya teniendo el valor de alfa, reemplazo en la fórmula. Llegamos a lo siguiente, que es 180, que está acá, menos el valor de alfa, que es todo esto, que sería 180 menos la deflexión en A menos la deflexión en B. Restando todo o haciendo operaciones matemáticas me da un resultado de 121 grados. Ya conozco el ángulo de deflexión en C. Ahora, antes de seguir, voy a hacer el cálculo, unos cálculos auxiliares que hay en este triángulo de acá que se forma entre el punto A, B y C. Para esto voy a hacer uso de la ley de senos. Como ya hemos usado esta ley de senos ya varias veces, decimos lo siguiente, ¿no? Que la distancia que hay entre A y B debo dividirlo entre el seno del ángulo opuesto de esta distancia, y el ángulo opuesto de la distancia AB va a ser mi ángulo alfa. Es por eso que acá lo anoté, que la distancia AB va a ser dividido entre el seno de el ángulo opuesto, que sería alfa, y todo esto va a ser igual a la distancia BC dividido entre el seno del ángulo opuesto, que sería la deflexión en A. Todo eso igual a la distancia AC dividido entre el seno del ángulo opuesto, que sería la deflexión en B. Y así hemos podido hallar estas fórmulas de acá. Ahora, de esto puedo yo calcular las distancias que hay entre el BC y la distancia que hay entre A y C, porque la distancia entre A y B ya conozco. Empiezo calculando la distancia BC. Para la distancia BC estoy haciendo uso de solo estas fórmulas de acá, estas dos, porque conozco la distancia AB, conozco alfa y conozco el ángulo de flexión. De aquí solo me quedaría despejar BC. Ya despejado BC, reemplazo los valores y me da un resultado de 122.165 metros. Ahora procedo a hacer el cálculo de la distancia AC. Lo mismo, para hallar la distancia AC voy a hacer uso de estas dos. Voy a hacer uso de esto de acá y este valor. Podría hacer uso entre estas dos. No podría hacer uso entre estas dos, pero voy a hacer uso de esto y de esto. Conozco AB, conozco alfa y conozco la deflexión en B. Y solo me queda despejar la distancia AC. Despejado AC y reemplazando valores me da un resultado de 169.876 metros. Ya conociendo esas distancias, procedo a hacer el cálculo de la tangente C. ¿A qué va a ser igual la tangente C? Pues va a ser igual a la sumatoria que hay entre la distancia AC más la tangente de mi curva A, que solo mide hasta acá, ¿no? Sumando esas dos distancias puedo hallar la tangente en C.
reemplazo valores y me da un resultado de 242.505 metros. Ya teniendo la tangente, calculo el radio en C. Hago uso de la fórmula y reemplazo los valores y me da un resultado de 137.203 metros. Solo me quedaría calcular la longitud de curva por el sistema arco. Para esto hago uso de la fórmula que he estado usando, reemplazo los valores y me da un resultado de 289.752 metros. Antes de seguir con la resolución del problema, les invito a suscribirse a mi canal y estar al tanto de los próximos videos que iré subiendo cada semana, resolviendo los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Continuamos con la resolución del problema. Ahora vamos a calcular las abscisas en el punto de empalme del problema. Empiezo para el eje 1. El punto de empalme es justo acá, no es justo en el punto en el que se van a encontrar ambos ejes. Empiezo para el eje 1, aquí va a ser igual la abscisa en este punto, partiendo de mi punto dato que está acá, pues va a ser igual a la sumatoria de abscisa en mi punto M, le estoy llamando M, más la longitud de curva de A, más la longitud de curva B y más este pequeño tramo X que no conozco. Ahorita lo voy a calcular. El segmento X va a ser igual a que la tangente C, que mide de este punto hasta acá, menos mi distancia BC, que es esta distancia de acá, y menos mi tangente B. La tangente B es a partir de acá hasta mi punto B, ¿no? Entonces debo restar a la distancia o a la tangente C la distancia BC y TB, y así puedo hallar la distancia X o el segmento X. Reemplazo valores y me da un resultado de 43.286 metros. Ya calculado X, voy a empezar a reemplazar todos los datos en la sumatoria que he hallado. Y reemplazando me da un resultado de K5 más 281.639. Esta es la abscisa en mi punto de empalme para el eje 1. Ahora procedo a hacer el mismo análisis para el eje 2. Mi punto de empalme y la abscisa, que va a ser igual. Voy a partir igual del mismo punto que tengo como dato y voy a sumar, solo en este caso sería la longitud de curva en C. No hay otra distancia, es la única longitud que tengo. Y es más fácil, ¿no? Parto de la abscisa en mi punto M que tengo como dato, más mi longitud de curva en C. Reemplazo los valores y me da un resultado de K5 más 259.752. Ya obtenido ambas abscisas, pues voy a poder recién hallar la ecuación de empalme, que sería igual a K5 más 259.752 del eje 2, que equivale a K5 más 281.639 del eje 1. Y de esta manera hemos concluido con el problema 3.14. Bueno, no te olvides suscribirte a mi canal y ayudarme a compartir mis videos y estar al tanto de los próximos videos que iré subiendo cada semana, en la que resuelvo los problemas del libro Diseño Geométrico de Carreteras de James Cárdenas. Muchas gracias por el video y será hasta otra oportunidad.